Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento atípico, peculiar, divergente, diferente, para que también te puedas inspirar ya que tratamos temas asociados a la creación. Ese proceso interno del que puede haber muchas explicaciones, pero que nunca es igual para todos. Como siempre, nos acompaña María García Marichal y Beatriz Marenco, cuyos aportes culturales son esperados y nos sorprenden semana a semana. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos desde cualquier lugar y que te sea más cómodo. Entonces, para esto debes ingresar a www.fmciudadela.com.uy. También puedes dejarnos un mensaje al teléfono siguiente por WhatsApp, 092-337-877. Otra opción es nuestro correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. Recuerda que también la entrevista va a ser subida a YouTube y desde allí también la pueden compartir. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas las actividades, tanto presenciales como las que se realizan por Zoom, contribuyendo así a la difusión de conferencias, homenajes y publicaciones de sus socios. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com y nuestra sede es en el Ateneo de Montevideo, donde sesionamos todos los jueves de cada mes. Esto es Arte es auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vitankur Kunivsky, quienes además de tener paquetes educativos y recreativos dentro de la ciudad de Montevideo, también manejan otras opciones o se pueden adaptar al formato que ustedes puedan elegir. Para esto se pueden comunicar al 097-115-979 y también hacen viajes al litoral del país y también hacia el sur argentino. Entramos entonces a la agenda cultural de Esto es Arte. Les comento primero que se celebró con gran éxito el 23 de marzo a las 18 horas en la cafetería del Club Notariado el primer encuentro del Club de Lectura, donde la escritora Gladys Ledesma hizo referencia a la biografía de la escritora ucraniana brasileña Clarice Lispector y también analizó un cuento en particular, La gallina, un cuento yo diría que fuerte, un cuento que se los recomiendo para que lo lean y puedan entender qué es lo que Clarice Lispector desde allí nos está diciendo desde hace ya muchísimos años, temas que todavía hoy siguen siendo un tema de debate, digamos. Les recuerdo que el 6 de abril en el Ateneo, la escritora y doctora Beatriz Rojas nos va a convocar para una conferencia que tratará las adicciones. En esta oportunidad estará acompañada de un equipo de médicos relacionados a las adicciones y también va a participar un conocido músico, como siempre les digo, que todavía no hemos revelado su identidad, del escenario del rock uruguayo. El 20 de abril también te esperamos en el Ateneo para el primer concierto de apertura que va a brindar la agrupación Lírica Montevideo como inicio a la propuesta que nos va a acompañar durante todo el año. Estás escuchando Esto es Arte en FM Ciudadela 88.7. Seguidamente ingresamos a Crónicas del Camino, donde Beatriz Marenco nos acerca historias sobre la vida ejemplar de muchos uruguayos que en ocasiones no hemos conocido o han quedado en el olvido, pero que están allí, continúan formando parte de nuestra cultura. Marenco es desde ese momento histórico donde nos provee distintos significados para nuestro presente. Con ustedes, Beatriz Marenco en Crónicas del Camino.
Buenas tardes amigos, un viernes más en Esto es Arte y en Crónicas del Camino. Un gusto estar también acompañada. En el programa anterior hablamos de Alborada, la revista literaria y poética que por más de 3 lustros publicó mimeografiada mi abuelo Carlos Marenco. Y quedamos hoy en hablar de las bonitas secciones que adornaban de encanto sus páginas y brillaban en contenido. Y así fue: agenda cultural, noticiario, para vincularse, galería de poetas, poetisas de América, fueron entre otras y en cada hoja la forma de sacar a luz información literaria, poética y cultural. En cartas de estímulo, escritores de toda América expresaban el agradecimiento por la inserción de sus composiciones poéticas en la revista. Era así que se sentían cuidados y respetados. Sabían también que Alborada llegaría a Europa. Sentían una deuda moral, esa que no se paga con dinero y que lo colocaba en el altar de las nobles plumas que no se pueden hallar en el recodo de cualquier camino, en donde decían pululan los zoilos, que ensombrecen la huella hermosa del saber. La mejor revista mimeografiada de América, decían por entonces Carlos Montes, director de las revistas Murales Poéticos. Fraternos serían los saludos en cada aniversario, les cuento, y fue muy grato leerlos. Grato acontecimiento que por entonces hablaba de su tesonera labor periodística en pro de elevados ideales. Emocionado recibió su editorial al cumplirse el primero. Corría junio de 1952, un año de luchas, diría por entonces, de sinsabores y de sacrificios. También ha sido de alegrías y satisfacciones espirituales y morales. Hemos sembrado por todos los caminos de América la fraternidad. No lejos estaba el recuerdo de su nacimiento, aquel día de lluvia en Buenos Aires, recibiendo inspiración para adaptarla a su tierra y desbordarla hacia todos los rumbos. Otra sección muy linda era publicaciones recibidas, bellísima sección donde daba cuenta de las publicaciones que llegaban a su mesa de trabajo, que agradecía y de ellas acusaba recibo, detallando que por razones de espacio se veía inhibido, ¿no?, de hacer en cada salida más extensa esa nómina, pero seguro era que en la próxima edición lo haría, y vaya si me consta de tanto que he leído. De los tantos podemos hablar de Antorcha, periódico del barrio Reducto, que pretendía ser una voz rectora de todos los problemas de ese apreciado barrio, El Rosarino, pequeño periódico literario de Rosario, departamento de Colonia, La Tribuna Literaria de Buenos Aires, Pan, también de Argentina, revista de arte y letras, Poemario Íntimo de Valparaíso, Chile, Ecos de Provincia, que vería la luz en México, entre tantos, que sin duda fueron manifestaciones de talento, ¿no?, que luchaban por abrirse sendas anchas. Otra sección, Visitando Colegas, fue otra página destacada, testigo de esa confraternidad con el vecino país. Varias redacciones aguardaban entusiastas su visita. No faltaría por aquel entonces la crónica que contaba de la lluvia que llegaba y que caía pertinaz sobre Quilmes, o del trayecto en ferrocarril, ese que pronto lo dejaría cerca de la calle Mitre, camino a la redacción de La Lealtad. El diario Enfoques también sería otro destino, y no menor sería el recibimiento. Instituciones culturales como el Ateneo Poético Argentino, la Academia Argentina de Historia, Ciencia y Artes, la Voz Literaria del Trabajador, el Centro Cultural y Literario Argentino, la Academia de Literatura y Filosofía, serían por entonces destacados anfitriones. Amigos, Alborada, les cuento, no usaba tijeras demasiado cortantes. Alborada no corta lo que puede desatar. Así la defendían muchos, porque no solo se hace poesía escribiendo versos con ritmo y rima, esto puede ser una forma clásica, sí, de la poesía, más la hay sin ataduras o ceñimientos esclavistas. Decía, ¿hay algo más límpido que tender una mano sincera? ¿No está llamada la juventud que tanto gustaba de promocionar a la elección de caminos, a las ensoñaciones? ¿Quién puede afirmar el acontecer futuro
Hay intelectuales a transitores, como hay diamantes en alguna entraña de carbón. Su fraternidad era llevada con meridiana modestia y así daba luz a lo que recibía, siempre que ello no implicara una transgresión a los principios morales, a una violación a los derechos, una mácula a la ética periodística. Amigos, nos encontramos en el próximo programa para contarles lo difícil que fue sostenerla, a pesar de llevarla adelante por muchos años. Una publicación que requería grandes esfuerzos, dirigida con verdadero sentido periodístico. La pequeña prensa periódica tendía a desaparecer. Los espero, les dejo un gran abrazo. Continuamos en Esto es Arte, aquí en FM Ciudadela 88.7, desde el corazón de la ciudad de Montevideo. Presentamos ahora el segundo segmento de Esto es Arte. Y vamos a Autores en Ciudadela, donde María García Marichal nos va a recordar, como siempre, a un gran escritor que con su trabajo ha influenciado en otros artistas y también ha encantado al público en general. En esta oportunidad, María García Marichal nos va a traer a la escritora suiza Johanna Spyri, autora del célebre clásico Heidi, una obra que todos hemos disfrutado en algún momento de nuestras vidas. Con ustedes entonces María García Marichal y Johanna Spyri. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Soy María García Marichal en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Un abrazo para Daniel y el equipo de trabajo de Esto es Arte y mi saludo muy afectuoso a la audiencia. Hoy quiero que hablemos de una autora que muchos de nosotros tienen en su memoria con un cariño muy particular. Muchos de quienes somos más grandes, pero también muchos de los que son jóvenes. Hablo de Johanna Spyri. Johanna Spyri es la autora de Heidi, esa novela mágica enmarcada en un paraíso como es la región alpina de Suiza. Johanna Louise Heuser nació el 12 de junio de 1827 y falleció el 7 de julio de 1901. Su hogar de nacimiento estaba en Hirsel, cerca de Zúrich, y era hija de un médico rural. Ella se casó en 1852 con Bernhard Spyri y de allí su apellido, que no cambió jamás. Tuvo un único hijo con su esposo, Bernhard. Cuando tenía 27 años comenzó a escribir para recaudar fondos para la Cruz Roja Internacional y escribió muchos libros, principalmente para jóvenes y niños. Pero el que la lanzó a la fama, la catapultó de una manera impensada, fue Heidi. Heidi es una serie de historias creadas para leerle a Bernhard, su hijo pequeño. 16 volúmenes que narran la historia de una niña huérfana que durante años vivió con su tía y que luego es llevada a casa de su abuelo en un valle intermontano en Suiza, en los Alpes, debido a que la tía encuentra un empleo mejor remunerado. Aquí Johanna Spyri se inspiró en historias que ella había escuchado de niña y en los recuerdos de su propia infancia, todo enmarcado en los paisajes bellísimos de su tierra. Heidi fue adaptada al teatro y al cine más adelante. La primera película es de 1937 y tuvo a Shirley Temple como protagonista. En 1952 se filmó una versión nueva que yo les recomiendo, dirigida por Luigi Comencini. Está en los escenarios maravillosos, naturales de Engadin, próximo justamente a Hirsel, la pequeña aldea donde nació y se crió Johanna Spyri. Recordarán también muchos de nuestros amigos más jóvenes la serie japonesa de los años 70, 52 episodios de dibujos animados que originó algo así como una peregrinación de japoneses fanáticos a Engadin, la aldea, lugar que un periodista llamó Heidiland, debido al amor y a la veneración que tenían aquellos japoneses que habían visto la serie y que querían llegar hasta allí. Y digo que muchos jóvenes lo recordarán porque se ha repuesto una y otra vez ese anime japonés llamado Heidi. La casa de Johanna Spyri aún se conserva en las afueras del pueblo. Está en la ladera de la montaña cuando comienza a empinarse.
Desde su planta alta se ven las cumbres de los Alpes y abajo los árboles frutales y huertos que rodean las casas y más allá el interminable bosque de pinos. Hay jardines en cada hogar que se llenan de flores en primavera. El bosque es espeso, verde en verano, lleno de trinos de pájaros y en invierno blanco, cubierto por la nieve y el hielo. En este ambiente de belleza que aún se mantiene, incomparable, se crió Johanna Spyri, la más pequeña de 4 hermanas. Era muy sensible y tímida, tan es así que cuando comenzó la escuela, su primer maestro, seguramente confundiendo su timidez con desidia y holgazanería, la humillaba con bastante frecuencia. Sus padres la sacaron de esa escuela y la enviaron a la escuela del pastor de la villa. A los 14 años se fue a la casa de su tía en Zúrich, estudió idiomas extranjeros y piano. Ella amaba el arpa. Tenía muy buen oído musical. Un día que caminaba por Zúrich con su amiga Nettie Fries, vio un arpa que no podía comprar, lógicamente. Las chicas hicieron planes, sus amigas, entre ellas Nettie, juntaron todos sus ahorros y le compraron el arpa de regalo. Como ninguna de ellas tenía espacio suficiente en su casa para guardarla, acordaron tenerla 2 semanas cada una en su casa. Así, Johanna aprendió a ejecutar el arpa, un sueño que tenía desde que era muy pequeña. Entre 1845 y 1852 fue la maestra de sus hermanas más pequeñas. Leyó muchísimo y siguió con la música, que era su pasión. Cuando se casó, dejó definitivamente la aldea para ir a vivir a Zúrich. Aquella pequeña peregrinación que tenía entre Zúrich cuando estudiaba y su casa paterna en la época de vacaciones, terminó cuando su esposo se instaló en la ciudad debido justamente a su empleo. Su esposo trabajaba mucho y Johanna permanecía mucho tiempo sola. Tenía una profunda nostalgia del hogar, tanto que se sumió en una depresión de la que solo salió cuando nació su hijo Bernhard. Eso fue en el año 1855. Él fue un muy buen violinista. Ejecutó el violín de tal forma que su fama trascendió las fronteras de su país natal, de Suiza, e incluso formaron un dúo con su madre al piano. La depresión que sufrió trasladó justamente a los episodios de Heidi, cuando Heidi estaba en la ciudad de Frankfurt debido a que tenía que estudiar y tuvo que dejar la casa de su abuelo. La fama internacional de Johanna Spyri fue creciendo a medida que los años pasaron, no solamente debido a Heidi, la más famosa de sus obras, sino a otras novelas y libros, entre ellos El lago de los ensueños. En 1884 murió Bernhard, su hijo, y poco después su esposo. Quedó sola en el mundo y en la vida y se mudó al centro de Zúrich. Una sobrina se fue a vivir con ella y para la niña, Johanna continuó escribiendo y viajando por los Alpes para recorrer los paisajes mágicos que después reproduciría en sus obras. Escribió en esta etapa 48 cuentos, se dedicó a hacer obras de caridad y evitó el contacto con la prensa y los editores, así como a los críticos, para exponer los aspectos más íntimos y profundos de su alma ante los ojos humanos, decía ella. Así se inicia la novela Heidi, que como decíamos es una serie de historias que se unen en una única novela que podemos disfrutar a través de Johanna Spyri y su creación magnífica. Desde la risueña y antigua ciudad de Menfield parte un sendero que entre verdes prados y tupidos bosques llega hasta el pie de los Alpes majestuosos. Desde allí el sendero empieza a subir hasta la cima de las montañas a través de prados y pastos y olorosas hierbas que abundan en tan elevadas tierras. Ese es el inicio de este libro que yo les recomiendo. Les hablaba de otras obras: El lago de los ensueños, La pequeña salvaje, Gridley, Sin patria, Copo de nieve, En casa del abuelo, Alarma en la montaña y Un caso policíaco. Próximamente nos reencontraremos. Me encantaría
que ahondaran en la obra de esta magnífica escritora que vivió además en un paraíso que describió con una perfección notable. Un saludo muy afectuoso, amigas y amigos, y nos encontramos en la próxima Autores en Ciudadela. A continuación presentamos Micrófono Abierto 88.7, un espacio de difusión donde cada autor nos presenta o nos sugiere o nos cuenta sobre sus nuevas obras. Hoy recibimos al escritor Roberto Bennett. Hola Daniel, gracias por la invitación a Micrófono Abierto. Soy Roberto Bennett, autor del libro La Trinchera. Un libro de cuentos, de relatos breves que tratan sobre diversos temas, diversos problemas, diversas situaciones, diversas experiencias que se ubican en la primera mitad del siglo XX en Uruguay y también en varios países de Europa, con hombres y mujeres que recorren sus ciudades, sus calles, sus cafés, y que buscan en sus momentos más difíciles una trinchera donde refugiarse, porque todos necesitamos una trinchera para poder refugiarnos, recargar las pilas, repensar nuestro camino antes de volver a salir para continuar la lucha diaria. Por eso el libro se llama La Trinchera. Es cierto que tiene un cuento. Al final, el último cuento lleva por título La Trinchera y se refiere a la larga y encarnizada batalla de Verdún, de febrero a diciembre de 1916, durante la Primera Guerra Mundial. En dicha batalla se calcula que hubo aproximadamente 377.000 bajas en las tropas francesas y 337.000 entre los alemanes. Una auténtica carnicería, como fueron casi todas las batallas de la Primera Guerra Mundial. Es una historia de dos jóvenes, uno de ellos uruguayo, pero que se había radicado con su familia en Francia y que se alistó para defender su patria de adopción. Y en realidad no es un cuento que describa la crudeza, la brutalidad de una batalla, sino más bien la tristeza y el dolor que vivieron todos estos jóvenes que estaban metidos entre el barro, con ratas, piojos, pulgas, viviendo en condiciones infrahumanas en las trincheras del frente, mientras los oficiales, los generales, estaban ubicados a 100 o 200 kilómetros de distancia del frente, ocupando chateaux, palacetes y viviendo realmente como la nobleza, dirigiendo las batallas muy lejos de donde realmente se estaba combatiendo. De ahí muchos de los errores garrafales que cometieron y que costaron tantas vidas. Ese es el cuento La Trinchera. Pero el libro tiene también otras vidas, otros personajes que también luchan desde una trinchera, desde su trinchera personal. Pero hay historias de espionaje, hay una historia de un secreto bien guardado durante toda la vida, o la aparente tranquilidad de un campo de colonia, un duelo criollo un poco especial, diferente,
y la conflictividad del ser humano como protagonista en vivencias propias, así como en las colectivas, en la acción o a la distancia. Hay cuentos que tienen un toque de realidad, hay cuentos que son básicamente un relato de la situación que se dio y que llegó a mí a través de la literatura oral de mis tíos, de mi padre, de amigos. Y hay otros que son un reflejo de lo que yo observo día a día a mi alrededor, sentado en un café, yendo en el ómnibus o en una plaza. No hay historias que digamos sean extraordinarias, sino que son muy humanas, muy fáciles de comprender y de asociar con lo que estamos viendo cada día. ¿Por qué hay historias que transcurren, que son relatos de momentos vividos en Europa? Porque aparte de que yo he vivido gran parte de mi existencia en ese continente, es allí donde me encontré con la historia. Y no quise cambiar el ambiente y traerla al Uruguay, porque pensé que perdían originalidad y veracidad. Hay muchas otras historias que transcurren en nuestro país, en distintos momentos de la vida de nuestro país. Historias de principios del siglo XX o historias actuales. Historias que tienen un sentimiento de angustia, de amor, de dolor, que es lo que sentimos a diario nosotros, los seres humanos, simplemente por el hecho de existir. Espero que este libro sea del agrado de mis lectores. Son temas variados que espero despierten la curiosidad y que luego me gustaría saber qué opinan de ellos. Muchas gracias. Bien amigos, estamos acercándonos ya al final, o sea, estamos en el penúltimo segmento de Esto es Arte. Estás escuchando 88.7 FM Radio Ciudadela y recibimos al artista plástico Diego Alexandre Assi, radicado desde hace ya varios años, como saben, en España. Hoy Diego Alexandre, en su columna Hablarte, nos va a introducir sobre el movimiento dadaísta, considerado en su momento como, yo diría que antiliterario o antipoético, también le llamaron, donde se presentaba una movida como representante de una ideología particular, una forma de vivir. Pero bueno, esto es lo que nos va a explicar ahora Diego Alexandre. Hablarte, con Diego Alexandre. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, estamos en un nuevo micro de Hablarte. Comenzamos ya hoy es el quinto programa de Hablarte y quienes nos están siguiendo lo saben, pero quienes se están enganchando, hoy habíamos dicho que yo básicamente iba a hablar de las vanguardias y principalmente las vanguardias que tienen que ver con el arte, con la pintura, porque hay vanguardias literarias. De hecho, algunas de ellas, como vamos a hablar hoy del Dada, implicaban la pintura y la literatura. Pero cuando hablamos de vanguardias,
¿Qué son las vanguardias? ¿A qué llamamos vanguardismo? Vanguardismo es el conjunto de movimientos artísticos y literarios formados a comienzos del siglo XX en Occidente que rompieron con la tradición académica y buscaron la innovación. De hecho, el término vanguardismo proviene de vanguardia. Este se tomó prestado del francés avant-garde, expresión militar que significa el que va adelante, el que ocupa la primera línea de combate. Algunos movimientos de vanguardia fueron interdisciplinarios, pues se manifestaron tanto en artes como en la literatura, como decíamos, y otros fueron estrictamente literarios y otros estrictamente artísticos. Todos compartieron el afán por romper con la tradición y buscar la innovación permanente. Las vanguardias artísticas, por su parte, se caracterizaron por revolucionar el lenguaje de las artes plásticas, especialmente, bien fuera para expresar los nuevos temas del siglo XX, o bien fuera para centrar toda la atención en la creatividad formal. Durante la Primera Guerra Mundial, acaecida entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas vieron en ese país un refugio privilegiado. Entre esas personas se contaban artistas, músicos y escritores venidos de todas partes de Europa. Animado por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia y la tecnología, la religión, la filosofía, el idealismo y las ciencias sociales, el positivismo. Para evitar la destrucción de Europa, este movimiento le pusieron el nombre de Dada o dadaísmo. Este movimiento surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió al rumano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una de las múltiples leyendas sobre el origen del nombre dicen que Tristan Tzara abrió un diccionario y encontró esa palabra al azar. Y ese quizás sea lo más importante del dadaísmo, el caos, el azar, iterando hacia lo grosero, hacia lo escandaloso. Nadie hacía más feliz a un dadaísta que escandalizar a un burgués. Dada es anti todo, anti-arte, anti-literatura, anti-dada incluso. Dada es destrucción, una destrucción creativa si se quiere, pero destrucción. Quizás por ello no duró demasiado como movimiento. El dadaísmo, o arte dada, no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Aún así, se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico, tanto en lo literario como en lo plástico. Para los dadaístas, el concepto tradicional del arte perdía sentido frente a la realidad de la violencia desatada en Europa. Frente al horror de la guerra, la búsqueda de la belleza y la idea de un arte para complacer los sentidos era absolutamente inadmisible. Por ello el dadaísmo también creció abrazado en los manifiestos y de hecho a lo largo del movimiento se llegaron a redactar unos 7 manifiestos en total. Más que un arte, el dada o dadaísmo es más bien un antiarte, es decir, es un planteamiento, un concepto, un posicionamiento, lo cual lo convierte sobre todo en un modo de actuar sobre la realidad y no en un lenguaje pictórico o literario específico. El dadaísmo se propuso así una burla feroz al arte, no solo del arte tradicional, sino incluso de las vanguardias como el cubismo y el futurismo. Este último, glorificador de la guerra, una burla de la burguesía capitalista, finalmente un desafío a la estética. La propuesta del dadaísmo se estructura como un rechazo a los valores burgueses de principios del siglo. En efecto, los valores reinantes de aquella generación, como la fe ciega y reflexiva en el desarrollo científico-tecnológico, como sentido de la historia, el nacionalismo radical, el culto al capital y el uso del arte como tranquilizador de conciencias, despertaron el malestar de las nuevas generaciones de creadores. En artes plásticas, el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje y el ready-made y aprovechamiento de técnicas como el collage creada por el cubismo. El fotomontaje fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías para crear una obra única. Estos fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones. Luego estaba el ready-made, que se ha traducido como objeto encontrado o objeto confeccionado. Era una técnica que consistía en tomar un objeto de uso cotidiano y intervenirlo con una intención deliberadamente significante. Apegado a valores del movimiento, el dadaísmo prefirió el uso de la palabra por sucesión, sin que estuvieran hiladas por un significado evidente o un sentido discursivo lógico. Tomaron también como materia prima las letras en sí y los sonidos, lo que permitía evitar la asociación con un sentido racional. Lo aleatorio jugó en ello un importante papel. Asimismo implementaron técnicas como el caligrama, que ya había
había sido utilizado por Guillermo Apollinaire, escritor a quien se relacionaba con el cubismo. Pero entre los grandes artistas del movimiento, había un sinfín, pero entre los grandes artistas del movimiento se encuentran, por ejemplo, Hugo Ball. Fue un músico y escritor de origen alemán que tuvo el papel protagónico como fundador del movimiento dadaísta. Tristan Tzara fue escritor de origen rumano que se sintió fuertemente atraído por las ideas de Hugo Ball y que acabó convirtiéndose en la referencia fundamental del dadaísmo literario. También estaba François Picabia, pintor y escritor francés, que incursionó en el cubismo, en el surrealismo y en el dadaísmo, y a partir de 1916 se concentró en el dadaísmo, especialmente en obras de ingenio mecánico. También al gran Marcel Duchamp, quizás el más famoso junto a Man Ray, pero Marcel Duchamp fue un pintor y escultor francés, reinterpretó el cubismo interesándose más por introducir el movimiento y lo puso en relación con el futurismo. En el dadaísmo se le reconoce como el creador del ready-made, con sus obras más famosas, por ejemplo La Fuente, que se considera la obra de arte más influyente del siglo XX. Se destacó para realizar interferencias de obras de arte consagradas, como por ejemplo la intervención que hizo sobre la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y el último que hemos elegido para nombrar, recuerden, siempre está el interés de cada uno de buscar. Hoy tenemos algo fantástico que es Google, y uno puede poner dadaísmo y le va a salir un montón de información y de los artistas que influyeron. Y bueno, yo elegí estos y termino con Man Ray. Fue un pintor y fotógrafo norteamericano que logró llevar la fotografía y la pintura a cierto grado de autonomía. En su obra destacan sus radiografías, fotografías intervenidas mediante la aplicación de objetos sobre el papel fotográfico diluido, y de esa forma así se aproximó a la abstracción. Bueno, hemos llegado a un nuevo micro de Hablarte, esto que decidimos llamar en este micro que hemos hablado y vamos a seguir hablando de las vanguardias. Comenzamos con el arte madí, que nos llevó cuatro programas, porque además de hablar del arte madí hablamos del genio de Carmelo Arrequín, y hoy decidimos hablar del dadaísmo. Nos estamos escuchando la semana que viene con un nuevo movimiento de vanguardia de estos que se crearon a principios del siglo XX. Hablarte, con Diego Alexandre. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Recibimos en Esto es Arte y en FM Ciudadela 88.7 al escritor, periodista Alejandro Michelena, a quien también podemos escuchar desde hace ya varios años. No recuerdo tanto, después vas a decir, en el programa El Tungelé, que está junto a Nelson Caula en Radio Cultura, en los medios públicos. Michelena tiene escrito varios libros, creo que son 12, que abarcan distintos géneros: poesía, novela, ensayo. Bienvenido, Alejandro Michelena, a Esto es Arte. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Y bueno, estoy hace ya 12 años en la radio, ¿no? Haciendo radio en el Tungelé, y en Radio Uruguay primero y ahora en Radio Cultura. Exacto. Y bueno, y los libros, acertaste ahí más o menos, que creo que hay alguno más, pero yo no llevo la cuenta, yo mismo no llevo la cuenta, porque tengo poesía, alguna novela y sobre todo crónica y ensayo, ¿no? Exacto. Hoy vamos a hablar no de ningún libro en especial, más bien de todos, porque lo que quiero resaltar en tu persona es el compromiso artístico, en tu compromiso en la cultura. Porque recién mencioné, estuvimos hablando que como escritor o creador, como artista, has incursionado en distintos géneros literarios. Sí. Lo primero fue la poesía, como suele suceder, ¿no? Sí. La poesía fue lo primero y la poesía sigue. Eso es muchas veces la poesía es lo primero y no sigue. Y bueno, luego vino la narrativa y luego vino el ensayo, digamos, o mejor dicho, la crónica. Uh-huh. Por un lado tengo ensayo y por otro lado tengo crónica. Muchas crónicas sobre Montevideo, sobre los cafés,
esos libros que son una decena por lo menos, Sí. Que incluso se proyectan a Buenos Aires, porque escribí un libro sobre el Café Tortoni. Exacto. Esa parte de mi escritura, la crónica, surge del periodismo, porque yo primero fui periodista gráfico muchos años, periodista en medios de prensa, ¿no? Revistas, semanarios, diarios, y por ahí surgió el cronista, digamos. Exacto. Y claro, hay libros como, por ejemplo, en rituales, los libros de los rituales, que hay dos volúmenes, y fórmulas, y formas y fórmulas, ¿no? En las que allí la poesía, que yo creo que si uno lee tus libros, yo te entrevisté por uno de esos libros, y luego vamos a lo que es la crónica, ¿no? Realmente lo que se nota es esa construcción poética que también tiene, porque también lo tiene la crónica, ¿no? Esa mirada romántica de ese poder de observación que tú transmites en cada trabajo que realizas. Claro, la poesía, digamos, toco diferentes, digamos, puntos, ¿no? Pero hay una tonalidad vinculada a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que a veces está nombrada, a veces no está nombrada, a lo urbano, ¿no? A Montevideo, pero nombrada o no nombrada, ¿no? O a la ciudad en general, porque también está Buenos Aires y otras ciudades. Y eso está desde el primer libro, de Formas y Fórmulas, uh-huh. y se ha ido profundizando y ampliando con otros temas en rituales, y otros rituales, que es un libro nuevo, digamos, que el editor Luis Pereira le puso, Silencio y Letrados le puso, luego, porque yo publicaba poesía luego de muchas décadas de haber publicado el Rituales. Entonces Luis Pereira, que es admirador de Rituales, mi editor más reciente, digamos, del año 2016, cuando salió Otros Rituales, le puso Otros Rituales justamente porque agregó, digamos, al libro nuevo, con poemas que no estaban anteriormente en un libro nuevo, le agregó un buen capítulo de una selección que él hizo del libro Rituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que un libro va como cabalgando sobre el otro, algo así, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a la poesía, obviamente está el tema, va de lo místico a lo erótico, uh-huh. Pasando por lo filosófico, pero el tema, digamos, en la poesía ya hay como una suerte de matiz de crónica, ¿no? Hay como que tanto en mi caso, tanto en la poesía, con la narrativa, como en la crónica, como que hay ciertas tonalidades que se reiteran, ¿no? Exacto. Que tienen que ver con los climas urbanos, con la observación, como bien decías uh-huh. tú, Daniel, con algo que tuve desde niño, que es una curiosidad por conocer más allá de tu cuadra, digamos, ¿no? Cuando en mi época vivíamos mucho en el barrio, ¿no? En nuestra cuadra, en nuestro barrio, con amigos de la zona o la escuela, pero siempre tuve como la curiosidad de conocer un poco más allá, ¿no? Uh-huh. De ir un poco más allá. Y esa curiosidad yo creo que me hizo recorrer primero la ciudad, bueno, de adolescente, bueno, de conocer edificios, descubrir, y de esa curiosidad me llevó, bueno, cuando empecé a escribir, esa curiosidad se manifestó, eso me llevó a los diferentes géneros. Digo, el poeta surgió por otro lado, digamos, el narrador también, pero todo eso es como que alimentó de alguna forma, junto con la cultura, con lo que vas leyendo, ¿no? Pero el cronista en particular se hizo a partir de esa observación, uh-huh. de esa curiosidad por conocer lugares, por conocer esquinas, edificios, realidades, ¿no? Claro, y acá es increíble el trabajo tuyo, ¿no? Porque solo por mencionar, no sé, 3 o 4 libros, como Los Cafés Montevideanos, Viejo Café Tortoni, Historias de las Librerías, Guía de Montevideo, La Ciudad Revelada.
Yo creo que es una reconstrucción de un puzzle histórico que creo que hay solamente 2 personas en nuestro país que han sostenido este trabajo, porque muchos publican un libro, pero hay 2 escritores que están como reconstruyendo todo nuestro pasado con distintas publicaciones, lo cual es un trabajo titánico, ¿no? Y yo creo que uno sos tú, ¿no? Alejandro Daniel Michelena, y el otro es Juan Antonio Varese. Yo creo que entre los dos nos están dejando un legado a la historia que creo que va a ser muy importante para las futuras generaciones. Claro, parece, digamos, que va más allá de lo urbano, porque claro. Él tiene mucho sobre lo marítimo, ¿no? Sí. Sobre Rocha en particular, sobre sus pagos de Rocha y sobre también lo vinculado al Río de la Plata, ¿no? Conoce mucho la historia del Río de la Plata, pero también somos colegas en eso con el escritor Varese, en eso de recorrer Montevideo, y también los cafés, porque también claro. escribo sobre los cafés, y yo tengo este libro, como bien decías, Los cafés montevideanos, que es la historia de los cafés montevideanos, que voy adelantando algo, una primicia para tu programa, sí. Que probablemente salga en breve, no sé cuánto, una 4ª edición de los cafés montevideanos, una edición más completa, que va a abarcar más páginas, que va a profundizar, ajustada al día, ¿no? Es la misma historia, pero que en las diferentes ediciones, ya tiene como 3 ediciones, y en cada una la fui ampliando y lo fui y después, bueno, como bien decías, el libro sobre Tortoni, pero antes el libro sobre Sorocabana. Lamentablemente, cuando Sorocabana ya había cerrado sus puertas, apareció Viejo Café, el Gran Café del Centro, Crónica de Sorocabana, que está agotadísimo, ¿no? Lo aclaro porque de pronto los oyentes quieren, si lo encuentran, es una sellada, ¿no? Y también el libro de Café Tortoni, que fue una incursión mía en Buenos Aires. Yo he escrito mucho y sigo escribiendo sobre Buenos Aires, ¿no? Claro. En publicaciones de aquí, de Argentina, y había escrito mucho sobre el Tortoni, pero me metía a la aventura de meterme en su historia para hacer un libro, y es por el momento la última historia de Café Tortoni, ese libro, Viejo Café, que nombraste, Viejo Café Tortoni, Historia de las Horas, que todavía lo pueden encontrar por ahí en Buenos Aires, ¿no? Alejandro, acá te hago una pregunta. El tema que tú has vinculado a otra generación, como es el Tortoni, es un bastión cultural que existe todavía, pero o sea, hubo una generación de escritores, de artistas, de personas que se arrimaban al café para entrar en aquellas tertulias literarias o artísticas que se generaban allí de primera mano con los autores. Eso se ha perdido. ¿Se puede recuperar? Yo creo que estamos en otra época y en otra realidad, y en otro mundo, ¿no? Se puede recuperar en cierta forma. No te olvides que, por ejemplo, cafés como el Tortoni, no el Tortoni de ahora, que tiene otras características, más turístico, más cultural, más como patrimonial, ¿no? Es un lugar, entre paréntesis, maravilloso para seguir diciendo, ¿no? Nosotros hacemos todos los años con Nelson Caula la tertulia oriental allí, que es una forma de recuperar las tertulias. Pero repito tu pregunta, en cafés como el Sorocabana, por ejemplo, o antes el Tupinambá en Montevideo, estamos hablando de Tupinambá la década del 20, 30, 40, el Sorocabana de los años 50, 60, 70, eran lugares, esos grandes cafés, o también fue Tortoni, o también otros cafés de Buenos Aires, eran lugares muy diversos, muy democráticos, donde encontrabas gente de todos los niveles sociales, de todas las ideologías, de todos los partidos, de todas los niveles culturales, y ahí se generaba una verdadera, los foros que
hoy tenemos de pronto, en el buen sentido de la palabra, cuando hay realmente un nivel en Internet, se daban en los cafés, en las mesas de café, ¿no? Claro. Los jóvenes de los años 70 íbamos a oír precisamente sin intervenir, porque en esa época las discusiones que tenían, por ejemplo, de altísimo nivel, el profesor Rodríguez Abadí con Tucho Metol Ferré, por ejemplo, ¿no? Claro. En las mañanas, o de pronto, tuve el honor de participar más adelante de los años 70, finales de los 70, de la mesa de Marosa. También. En torno a Marosa y Llodio se generó una mesa de escritores, y fue la última gran tertulia que tuvo Sorocabana literaria, digamos, ¿no? Ahí iba Leonardo Garet, Miguel Héctor Podónico, Wilfredo Penco, Ricardo Prieto, Paulina Medeiros, allí iba Concepción Silva Benilson, la hermana de Clara Silva, ¿no? Realmente también por ahí caía Nelda Silva, muy joven, o Rafael Courtoisí. Bueno, esas tertulias, por ejemplo, esta en particular, en plena dictadura, era un lugar donde se intercambiaban libros, donde se intercambiaban noticias sobre escritores de aquí y de afuera, ¿no? Era como equivalía hoy tenemos todo a través de internet, todo directo, ¿no? Tenemos contacto con todo. En aquel momento, y sobre todo en aquellas circunstancias, era muy valioso esa posibilidad de recibir noticias y a su vez intercambiar, de hacer conocer tus libros o que otros hicieran conocer sus libros. Eso era, me acuerdo cuando intercambiamos en esa tertulia con Elías Uriarte, un gran poeta, que tampoco se nombra poco ahora, intercambiamos mi libro como si fórmulas y sus libros daba hombre, ¿no? Intercambiamos como quien intercambia figuritas, ¿no? Claro, sí. Eso era de un valor cultural enorme, ¿no? Eso solo se daba en esos lugares que eran los cafés, ¿no? Claro. Acá en Montevideo es Sorocabana, ¿no? Exacto. Ahora, vos preguntabas al final si eso se podía recuperar. Yo creo que tal como era, es difícil que se pueda recuperar porque las generaciones cambiaron y hoy por hoy estamos en otro mundo, ¿no? Mucho más vertiginoso, mucho más acelerado, pero habría que recuperar, yo creo, por lo menos la pequeña tertulia, ¿viste? En lugar de encontrarse de vez en cuando gente afín, escritores, por ejemplo, concretamente, y poder dialogar, ¿no? Exacto. Viendo las caras, no siempre por internet, ¿no? Sí, siempre a través del mail o de WhatsApp. Sí, que además es necesario porque se genera otra dinámica, ¿no? Otra profundidad. Es totalmente distinto. Sí, yo creo que habría que hacer el intento. Pero dime algo como para ir redondeando ya sobre el final. Otra gran pasión tuya que estás demostrando en la ciudad revelada es la de ir a buscar, un poco lo que decías al comienzo, ¿no? De salir de tu barrio y encontrarse con un paisaje montevideano cargado de simbolismo, con una mirada esotérica, que es la que pones en este libro. Este ha sido también un trabajo de reconstrucción profundo. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar todos estos monumentos, estas casas por las que uno pasa de repente a diario y no ve la simbología que está allí oculta y a la vez expuesta? Claro, eso empezó, es otra inquietud mía que no paralela a todo lo que hablamos, ¿no? Yo tengo estudios de simbolismo y he estado en grupos en la Sociedad Teosófica, por ejemplo, ¿no? Integrado en algún momento en la Sociedad Teosófica y otros grupos donde se estudian las simbologías, digamos, de la tradición esotérica, ¿no? Y algo conozco de todo eso, no me considero una erudita, pero algo conozco y he profundizado, y sobre todo en relación a la ciudad. Esto empezó, la ciudad revelada como que decantó, pero ya había empezado hace unos años atrás en un libro que se llama Montevideo, la ciudad secreta,
que está recontra, que lo publicó El Caballo Perdido, la editorial El Caballo Perdido, Oscar Brando y Karina Dixon, editorial que lamentablemente ya no sigue funcionando. Ahí empecé, arranqué y decantó, yo creo que de manera más madura en la ciudad, en la ciudad revelada, como me decía. Sí, sí, sí. Y bueno, me he preocupado por recordar, por hacer un cierto como registro urbano, ¿no? Uh-huh. Que no es completo ni exhaustivo, por supuesto, de lugares donde hay simbolismos que tienen que ver con el esoterismo, ¿no? Porque no todo, no toda moldura, no toda calidad, no toda cabeza que aparezca por ahí tiene que ver, digamos, hay que saber hay mucho decorativo, ¿no? También. Dentro de lo decorativo hay que saber encontrar esos símbolos que tienen que ver con yo siempre digo, yo doy cursos sobre esto, sobre estos temas, el simbolismo de la ciudad, concretamente lo di en el Colegio Pitamilio, en la librería Minerva. Estoy por preparar uno también para este año. Siempre digo que digamos, estos símbolos no son caprichosos, no surgieron no es una cosa extraña que Montevideo tenga tanto simbolismo, porque acá vinieron muchos inmigrantes italianos y españoles y de otras partes de Europa a principios del siglo XX, en aquellas grandes inmigraciones, gente que venía preparada, que también pertenecía a ciertas logias o grupos o hermandades, ¿no? Eran artesanos, artesanos. Lo importante de esto es que tú no te referís a lugares públicos únicamente, sino que estás hablando de que estos símbolos están en propiedades privadas, en casas que de repente están deshabitadas y que probablemente mañana ya no estén y queda este legado de reconstrucción histórica, patrimonial que estás haciendo en tu libro En la ciudad revelada. Exactamente, porque de ahora son muy buenas oraciones, no todo, hay muchos que están a la vista, digamos, pero hay muchos que están dentro de por ejemplo, bueno, hoy se habla mucho del Castillo Pitamilio, el llamado Castillo Pitamilio, la residencia de Humberto Pitamilio ahí en Trujillo. Sí, sí. Bueno, gran parte del simbolismo y de la riqueza simbólica está dentro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Lo mismo en la Suprema Corte de Justicia, que era fue la residencia de Francisco Piria, sí, ¿no? Sí. La última residencia de Francisco Piria. Ahí hay mucho simbolismo adentro, y eso sucede en edificios públicos, edificios privados. Hay que saber ver eso, ¿no? Hay que saber ver, estar con hay que acostumbrar, digo a los oyentes, que acostumbrar a mirar la ciudad de otra manera, ¿no? Sí. A mirar para arriba, por ejemplo, cuando vas por el 7 de julio, mirar más allá de las marquesinas. Exactamente. Mirar el primer piso, segundo piso, y ir viendo la riqueza que hay, ¿no? Exacto. Y para eso lo más importante es que lo consiguen en el libro La ciudad revelada de Alejandro Miquelena, editado por Planeta. Entonces ahí pueden hacer un tour por la ciudad y creo que va a ser algo interesantísimo de descubrir. Ese libro de paréntesis lo pueden encontrar perfectamente, porque está todavía, sí. Si bien se ha circulado mucho, todavía está y se puede encontrar en librerías. Exacto. Alejandro, ha sido un gusto conversar contigo, da para hablar muchísimo más, pero bueno, el tiempo lo tenemos que manejar con mucho cuidado. Gracias por estar aquí. Honrado de hablar contigo y de recibir la llamada, y bueno, y estar en tu programa también, ¿no? Gracias, Alejandro. Hemos disfrutado mucho de este encuentro con el escritor Alejandro Miquelena, con quien nos ha dado realmente mucha indicación para ver la ciudad desde otra perspectiva y también reflexionar sobre lo que fue la vida en los cafés, aquellas tertulias, el encontrarse, como decía recién, con Marosa Di Giorgio, con tantos escritores que dejaron su huella para todos nosotros y que hoy son un fantasma en la ciudad, pero con una carga
cultural que aún hoy su presencia se mantiene fuerte, gracias también a todo ese trabajo de reconstrucción que hace Alejandro. Gracias, Alejandro. Todavía. Sí. El aura está. El aura está. Bueno, un abrazo y gracias por la entrevista. Alejandro, realmente un placer. Nos encontramos el próximo viernes en Esto es Arte, aquí en FM Ciudadela. Muchas gracias. Hasta luego.